continuar la lectura en el libro de Gálatas, capítulo número 2, del versículo número 1 en adelante. Vamos a ver, en la Biblia de ustedes, ¿qué título tiene el capítulo número 2? El título que tiene mi Biblia dice Defensa del Evangelio. El mío tiene uno. A ver, ¿cuál es? Los apóstoles aceptan a Pablo. ¿Los apóstoles? Aceptan a Pablo. Aceptan a Pablo. Oh, y el mío tiene el ministerio de Pablo. El ministerio de Pablo, ¿no? Antes del capítulo 2, ¿verdad? Para comenzar. Sí. Vaya, imagínense qué bonito es ver los títulos, ¿verdad? La diferencia del Dice título. Pablo es recibido y aprobado por los apóstoles. Casi lo mismo que lo que dice Mildred. Oh, Entonces, y ya en el 2 dice, Pablo reprende a Pedro. Pablo reprende a Pedro, ¿verdad? Ajá, sí. Ajá, Pablo se opone a Pedro. Ok, vaya. Entonces, mire ahora, pasamos del capítulo número 1, en donde Pablo lo primero que hace es expresarle a los Gálatas la preocupación que Pablo tiene por lo que está pasando en la iglesia de Galacia. ¿Ya? El capítulo número 1 es prácticamente la introducción a un regaño. Los está regañando en el capítulo número 1. ¿Ok? Luego él comienza a explicar ya como de una manera como más narrativa lo que pasó en el contexto de cuando él ya es llamado al Evangelio. Y en el capítulo número 2, él ahora va a comenzar, después de haberles dado un regaño a la iglesia de Galacia, él ahora va a comenzar a explicar cómo es que se debe prácticamente, él va a comenzar a explicarle a la iglesia qué es el verdadero evangelio, en qué hay que creer, cómo hay que ver el verdadero evangelio, porque se acuerdan que en el capítulo 1 él está explicando de que hay algunos que están perturbando el evangelio. Miren en el 1.7 dice, desde el 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces ese es el regaño. El regaño es de que los Gálatas, él les había introducido el verdadero evangelio, pero ahora los Gálatas estaban introduciendo obras a la salvación. Vamos a ver, ¿cuál era la obra que ellos estaban introduciendo como requisito para poder ser salvos? Circuncisión. La circuncisión. ¿Dónde podemos encontrar eso? Libro de Hechos, capítulo número 15. Mire lo que dice. Solo yo lo leo, no se preocupe. Mire lo que dice. Hechos 15:1 dice: entonces, algunos que venían de Judea, o sea de Jerusalén, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ese era un grave error. Los Gálatas están agarrando esto y están diciendo: entonces yo no solamente tengo que recibir a Jesucristo en mi corazón, sino que aparte de tener a Cristo en mi corazón, tengo que circuncidarme para poder ser salvo. Pablo escribe la carta de los Gálatas y les manda el regaño y les dice: no, un momento. Ustedes han recibido la fidelidad de Jesucristo, no necesitan nada más. Los que le están diciendo a ustedes que tienen que circuncidarse es como agregar una obra a la salvación. ¿Y nuestra salvación es por obras? No. Por ninguna obra. No por obras para que nadie se gloríe. Luego dice: pues ningún ser humano es justificado por ninguna obra. ¿Ok? Somos salvos por gracia. Eso es lo que Pablo en el capítulo número 2 va a comenzar a explicar y a defender. Por eso mi Biblia dice defensa del evangelio. En otras palabras, defensa de la salvación por gracia. ¿Ok?
¿Qué es salvación por gracia? Un don inmerecido. En otras palabras, Que eran No, no, culpables y no lo merecían. claro, exactamente. Pero, ¿alguien puede explicarlo en otras palabras? Por ejemplo, salvación por gracia. Nosotros no hemos hecho nada para poder merecer nuestra salvación. Como que si fuera un regalo, o sea, simplemente fue dar a nosotros y nosotros tener que... Claro, es lo que dijo hermana Isabel, ¿verdad? Un regalo inmerecido, no se merece. Y como no se merece, no hay mérito en nosotros. Porque cuando nosotros hacemos algo y nosotros creamos mérito en nosotros, entonces merecemos. Lo apreciamos. Ajá, merecemos una paga, merecemos un premio. O sea, cuando un atleta comienza a correr, a hacer una carrera y llega a primer lugar, le van a dar un premio. Pero ¿por qué le van a dar ese premio? Porque se lo ganó. De reconocimiento por el Porque se lo ganó. Porque Es un reconocimiento por el sacrificio que hizo. Ese premio no es por gracia. No es por gracia. Es por mérito del atleta. Pues usted y yo no tenemos Nada. ni el 0.00001% de mérito en nuestra salvación en lo absoluto. ¿Ya? Ahora Pablo lo va a comenzar a explicar y cuando lleguemos al 2, al capítulo 3, al capítulo 4, ya van a ver qué hermoso como Pablo magistralmente demuestra que es por demás que el hombre se esfuerce para poder obtener su salvación. Es por demás. Comencemos, pues. Dice, ya en el capítulo 1, para terminar el capítulo 1, habíamos visto de que Pablo va de Damasco a Arabia. ¿A qué fue a Arabia? Pablo va a Arabia porque Pablo tenía en su mente dos cosas. ¿Cuáles eran esas dos cosas que Pablo tenía en su mente? Tradición y... Tradición y Torah. Y la ley. ¿Ok? ¿Qué era lo malo de eso? La mezcla de las dos. Ya el judío ya no sabía qué era la ley ni qué era la tradición. Si rompía un mandamiento de la tradición, era pecado. era pecado porque era como que haya rompido un mandamiento de la ley. Ya nadie sabía el revoltijo que tenía. Pablo viene cuando Jesucristo se le aparece. Dios le da a él la revelación de lo que está bien y de lo que está mal. En el momento que él recibe la revelación de lo que está mal, él se da cuenta de que el judaísmo es observar la ley de Moisés y la tradición juntos. Él baja de Damasco a Arabia para poder hacer esa separación de la ley de Moisés y de la tradición. En los versículos anteriores dice que pasaron, ¿cuántos años pasaron? 14. No, 3 años en Arabia Oh, 3. y luego sube de nuevo a Damasco. Solo porque no tengo la pizarra, si no les hiciera ahí más o menos la pizarra la voy a tratar de irla a traer para el domingo, para que la tengamos ya el domingo, primeramente Dios. Porque esa la tengo allá en la casa donde estaba. Ajá, entonces, luego, después de que pasaron 3 años, porque él regresa a Damasco, ¿verdad? Voy a comenzar. Él está en Damasco. Desciende a Arabia, donde pasa 3 años. ¿Qué pasaron en esos 3 años? Pablo está recibiendo revelación directamente de Dios, de ningún ser humano. ¿Ya? Porque él lo dice. Dice, mas cuando agradó a Dios revelar a su Hijo en mí para que yo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Ya? Porque él dijo,
Karina nos dio la vez pasada una clave muy importante del por qué él no fue a consultar a ningún ser humano. Porque Pablo era uno de los más grandes eruditos de ese entonces. Y los apóstoles no eran estudiados como él. Entonces Pablo dice, ok, ¿cómo puede ser que yo siendo un erudito, un estudiado, un conocedor completo de lo que es la ley, la Torah, alguien me lo va a explicar a mí? No, esa revelación, Él sabía. él sabía más que ellos. Esa revelación tenía que ser directamente de Dios. ¿Ya? Lo dice en el capítulo número 1, en el versículo 11 del capítulo 1 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, sino que lo recibió por Jesucristo mismo. ¿Dónde? En Arabia, en esos 3 años. ¿Están entendiendo? O sea que tomó 3 años. Pablo, yo no sé, la Biblia no explica qué pasó en esos 3 años con Pablo. ¿En dónde estaba? Yo me imagino que él estaba sumergido día tras día en la presencia de Dios, y Dios dándole revelaciones. Estos son mis mandamientos, esto no es mi mandamiento, esto hace un lado porque no es mi mandamiento, esto sí es lo que yo te he mandado. Imagínense, y Pablo en ese momento hasta la cabeza le debe haber dolido de tanta revelación y de tanta revelación que estaba recibiendo, ¿verdad? Pasan 3 años, sube a Jerusalén, dice, y regresa a Damasco. Luego, cuando pasa 3 años, desciende a Jerusalén para ver a Pedro y permaneció con él 15 días, pero no vio a ninguno más de los apóstoles. Ahora comienza el capítulo número 2 y dice, después, pasados 14 años, 14 años pasaron después de que él fue a ver a Pedro. Para deber de entender bien las palabras. Para deber de entender bien. Imagínense, hermano. O sea, primero pasó 3 años. Luego, después de esos 3 años, pasaron 14 años. 14 más 3, 17 años, hermano. Para que nosotros podamos tener, queridos hermanos, el evangelio como lo tenemos hoy en día, a Pablo le tronó. Se sacrificó 17 años en un sometimiento completo, en un estudio profundo. Porque Pablo tenía 2 trabajos, yo lo expliqué el otro día. ¿Cuáles eran los 2 trabajos que Pablo tenía? Los 2 trabajos que Pablo tenía eran... Uno era de hacer. Uno era de hacer de edificar champa. ¿Cómo le sí. Entiendo, un trabajo, el trabajo secular. Pero en cuanto a lo que era el evangelio y la ley, Pablo tenía 2 trabajos. El primero era desprender todo lo que era tradición de la ley. Ese era un trabajo, ese fue, creo, el más difícil. Porque es como hoy en día. Hoy en día en las iglesias hay mucha tradición. Bastante tradición dentro de la iglesia. Cosa que no son mandamientos de Dios, pero como la tradición es muy fuerte y se ha introducido en las iglesias, entonces hoy en día en las iglesias se están observando reglas humanas, pero al nivel de mandamiento de Dios. ¿En qué nos diferenciamos nosotros entonces con los de este entonces? En nada. En nada. ¿Qué nos toca hacer a nosotros ahora? Lo mismo que le tocó a Pablo hacer en aquel entonces. ¿Saben cuál es el problema? El grave problema de hoy en día. Que Pablo dedicó 17 años de su vida completos para poder esclarecer bien entre una y otra cosa, separarlas, que era el primer trabajo,
Y luego de separar la ley, o sea, los mandamientos de Dios con la tradición, luego de ese primer trabajo, el segundo trabajo era examinar toda la tradición y ver qué punto de la tradición puede ajustarse al Evangelio y cuál hay que tirarlo a la basura. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Sí, hermano. Por ejemplo, Estaba separándolo. exactamente. Primero Pablo viene. ¿Cuál es el primer trabajo de Pablo? ¿Lo dije? ¿Separar qué? La tradición. Los mandamientos de Dios con la tradición. Estaban unidas. Y es que incluso, Julito, para él mismo era difícil porque él veía eso así. Exacto. Entonces, Exactamente. era como sacarse primero él todo eso Sí, para poder. él se desintoxicó primero. ¿Ya? Y cosa que fue dura para él. Porque ¿cómo nos sacamos nosotros cosas que nosotros creemos, hermano? Difícil. Es muy difícil. Solo Dios. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pablo viene y separa lo que era mandamiento de Dios y lo que era un mandamiento de los hombres. Luego examinó la tradición y él dijo, ok, ¿qué cosa de la tradición se podía quedar junto con el Evangelio? Cosa que no iba a estorbar el Evangelio. Y lo que sí estorbaba el Evangelio, había que eliminarlo. ¿Qué cosa estorbaba al Evangelio? La tradición. Sí, parte de la tradición, pero Las cosas que creías que era como añadirlas para poder ser salvo. exactamente, hermano, exactamente. Una tradición que estorbaba el Evangelio era el decir que para ser salvo había que ser circuncidado. Entonces Pablo dijo, no, este mandamiento hay que desecharlo. Pero hay una tradición que viene desde aquel entonces y lo tiene la iglesia cristiana de hoy en día. ¿Cuál creen ustedes que es? Bautizarse. Bautizarse es una. La Santa Cena. Santa Cena no. El vino de la Santa Cena. Ok. El vino de Santa Cena es una tradición. Ese no es un mandamiento de Dios. En el Antiguo Testamento, en ningún lugar del Antiguo Testamento se ordena tomar vino. Solo se ordena Pesaj, que es Santa Cena. Pero la copa de vino fue introducida por tradición. ¿Ya? Ya. Y nosotros la tenemos. Y es más, nosotros no la tenemos ni en vino, sino que en jugo de uva. Para no pecar. Para no pecar, supuestamente. Pero la Biblia no dice que era jugo de uva. La Biblia dice que era vino. Y no vino sin fermentar, era vino fermentado. ¿Para qué le vamos? Mira, hermano. Del mero bueno. Del mero bueno. Uno de los más grandes errores que nosotros cometemos al enseñar la Biblia es tratar de hacerle un favor a Dios. Dios no necesita un favor de nosotros, hermano. Yo voy a enseñar lo que está escrito aquí y Dios se va a encargar de darles a ustedes la revelación. Que si ustedes son escogidos, Dios los va a saber guardar a ustedes. Pero yo, por hacerle un favor a Dios o a usted, voy a comenzar a mentir cosas de aquí. Olvídense, yo no soy ese, hermano. Comentaba yo a mi suegra y a Jesús el otro día que un pastor una vez me escuchó a mí, que un joven me llega y me pregunta, hermano Julio, ¿qué cree usted? ¿Tomar un trago de alcohol es pecado? Yo le dije, no es pecado. Claro que no es pecado. ¿Para qué fue eso? ¿Tomar una copa de vino es pecado? No es pecado. La Biblia no dice que es pecado, entonces ¿por qué yo voy a decir que es pecado cuando la Biblia no lo dice? El pastor me llamó la atención y me dijo, tú estás enseñando mal. Yo le dije, ¿por qué? Y él me dice, porque tú estás enseñando
que tomar alcohol no es pecado. ¿Qué vas a hacer cuando este joven, pensando que no es pecado, va a ir y se va a emborrachar? Yo le digo, ahí está el problema. Yo no le estoy diciendo, ve a emborrachar. Estoy contestando a la pregunta que él me está haciendo. Pero ahora vamos a ver, le dije, ¿qué es lo que usted enseña? Usted enseña que una copa de vino es pecado. ¿Para qué? Para meter miedo a la gente y que la gente no lo haga. Entonces, ¿quién está enseñando mal? Es el pastor que está metiendo miedo. ¿Ustedes creen que Dios necesita? Oigan lo que les voy a decir. Escuchen bien esto. ¿Ustedes creen que Dios necesita que yo le guarde a un escogido de Él? Voy a volver a repetir lo que acabo de decir. Voy a volver a repetir lo que yo acabo de decir. Porque es muy importante que usted entienda esto. ¿Usted cree que Dios necesita de mi mentira para Él poder guardar a un escogido de Él? No. No. Es que hasta que no lo vemos desde este punto de vista, no nos desprendemos de esa mentira ridícula de meterle miedo a la gente. No tome porque es pecado. La Biblia nos dice, entonces Jesús cometió pecado. Entonces Pablo le dice a Timoteo, peca. Porque le dice, no tomes, te aconsejo que no tomes agua, tómate una copa de vino a causa de tu enfermedad del estómago. Desde hoy yo me sentía mal de mi estómago. Entonces, si yo me tomo una copa de vino y me ve un pastor, me manda al infierno. Entonces, pongan atención, porque les estoy enseñando lo que la Biblia dice. La Biblia dice, no os embriaguéis con vino. Si eso fuera jugo de uva, pongan atención porque es fácil, hermano. Esto es sencillo. Si la Santa Cena de allí fuera con juguito de uva, ¿por qué Va a decir que va a prohibir que no nos embriaguemos? Si con juguito de uva, nadie se embriaga. un galón y nada más. ¿Están entendiendo? Entonces, lo que yo les quiero decir, hermanos, es de que Dios va a guardar a sus escogidos. El que está en las manos de Dios, ni tan siquiera Satanás lo puede arrebatar. Y si Satanás no lo puede arrebatar, ¿cómo Dios lo va a poder perder? Es imposible. Es lo más imposible que existe en este mundo. Ahora, Dios no elige a sus escogidos como lo estamos estudiando los domingos. ¿Se acuerdan que ya estamos en el tema la elección? Que si Dios eligió o no eligió y de qué manera eligió. Están bonitas esas clases. Yo no sé quiénes de ustedes han estado en esa clase. Usted estuvo, ¿verdad? Con Jesús, creo. No, solo ustedes dos estuvieron. Eso fue hermoso, esa clase fue hermosa. Solo nosotros dos. Ajá, y mi familia en Guatemala. Entonces, yo quiero que ustedes entiendan, hermano, lo que es ser objetivo. ¿Ya? Hay que separar lo que es el mandamiento de Dios con una tradición. La tradición, no en todas las ocasiones, pero en muchas ocasiones, la tradición hace daño al evangelio. Lo está explicando Pablo aquí. ¿Ya? Una tradición estaba perturbando el evangelio en la iglesia de Gálatas, como lo está perturbando en muchas iglesias. No voy a decir en todas, pero en la mayoría. Pero yo supe de una iglesia que los hombres no podían ni usar de esta tela de pantalón, porque era pecado. ¿Y quién le había dicho? Ni tenis. Ni tenis, ni mucho menos tenis. Tiene que ser tela como la del pantalón de papalito. De vestir. De vestir. Porque si usan de esta lona, es pecado. ¿Ya? La mujer no se puede poner un arito porque es pecado. Fíjense qué cosa, hermano. Es que eran tradiciones. ¿Cómo está la iglesia entonces?
Están revuelta. Ya no se entiende qué es mandamiento de Dios y qué es tradición. Por eso es que hoy en día en las iglesias, cuando una persona se para a predicar y dice, no hermanos, que la mujer no hay ningún problema con que use pantalón, no es pecado usar pantalón en la mujer. En la siguiente semana, el otro hermano del otro bando le toca predicar y viene a botar el mensaje del predicador de la semana anterior. ¿Por qué? Porque en la iglesia no está claro qué es mandamiento de Dios y qué es tradición. Imagínense. Pero Pablo hizo ese trabajo, hermano. Por 17 años, Pablo se sometió a ese trabajo. ¿Qué es lo que yo iba a decir? Que por qué nosotros no podemos salir de ese problema. Porque Pablo estudió 17 años, día tras día, tras día, tras día. A diferencia de nosotros, hermano. Que nosotros no abrimos la Biblia, sino es el viernes en la noche Y el domingo. o el domingo en la mañana. Otro día no se puede. Otro día no lo abrimos. No se puede. Y es que ya está volviendo tradición ya no leer. La peor tradición. Ya se volvió tradición no leerla. No, hermanos. O sea, lo que estamos hablando es algo muy serio, en el sentido de que nosotros tenemos, Dios nos ha dado a nosotros, tal vez a unos más que otros la capacidad, sí. Pero hermanos, nosotros también deberíamos de por lo menos estudiar algo la Biblia, ¿ya? Pero la iglesia de hoy en día, hermanos, no estudia la Biblia. No estudia la Biblia. Es más, la gente solo cuando le dicen, hermano Julio, le toca predicar el sábado, esa semana se volvió estudioso de la Biblia. Y los primeros 2 días no hay ni de qué predicar. ¿De qué predico? ¿De qué predico? Leen en Mateo, no lo encuentran. Y lo que me da no sé qué es de que han confundido algo que es bueno, pero no se debe de confundir. Porque mucha gente dice, yo le voy a pedir mi mensaje a Dios. ¿Es bueno o no es bueno? Es bueno. Es bueno en el sentido Es que, bueno. que sea Dios dirigiendo, pero no en el sentido de que Dios va a escoger. Ok, ahí vamos. De que no, las personas yo pasé por eso, hermano. O sea, yo no estoy diciendo, no, a mí no me pasó eso. Claro que no pasa por eso todo el tiempo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque uno lo vio en otros. Uno lo aprendió de otros. Entonces uno se pone ahí, Señor, en el nombre de Jesús, dame el mensaje que quieres que yo le predique a tu pueblo. Y a veces hay veces de que uno hasta dice, donde abra la Biblia, Señor, ahí es donde tú me vas a dirigir. Y abrimos la Biblia y a saber, pero no debemos de actuar así nosotros, hermano. No debemos de actuar así. Lo que le debemos de decir, como dijo Iris, es, Señor, dirígeme en cuanto al mensaje que tú quieres que yo le dé al pueblo. Pero ya Dios, ya nosotros debemos de tener un entendimiento, un conocimiento de la Biblia. Pero ¿qué es lo que pasa en los mensajes de hoy en día? Que se pasa repitiendo por llenar un espacio de 40 o 50 minutos. Ya cuando se van 10 minutos, 15 minutos, el mensaje se acabó. Pero como el predicador ve el reloj y dice, no llevo pero ni 15 minutos. Entonces, ¿qué es lo que comienza a hacer? Comienza a divagar, comienza a redondar. Eso, hermanos, eso es una falta de responsabilidad. Y a veces, con todo respeto, pero mucho de esta culpa recae en ¿quiénes? En los líderes. ¿Por qué? Porque hablaba yo con un pastor hace una semana y yo no sé cómo se dio el tema, pero yo le dije a él me preguntó y me dijo, hermano Julio, ¿qué sistema tiene usted ahí en la reunión de ustedes? Y yo le dije, mire, el sistema de nosotros es simple. Nosotros nos llegamos,
nos reunimos, charlamos un rato, oramos, abrimos la Biblia, enseñamos, oramos para terminar y se acabó la reunión. Me dice, no hermano, pero ustedes no cantan, no tienen tiempos especiales. No hermano, mire, le digo, yo quiero hacer algo muy simple. Le digo. La iglesia de hoy en día, y esto lo digo con todo respeto, no estoy diciendo que está mal tampoco, pero la iglesia de hoy en día se ha llenado de muchas estrategias. ¿Ya? Muchas estrategias, y se ha topado de estrategias tanto que ya casi que para hacer la voluntad de Dios ya no hay tiempo para poder sacar las actividades de la iglesia. Entonces yo pienso, hermano, de que es necesario que los líderes enseñen bien la palabra de Dios, esclareciendo bien lo que es mandamiento de Dios y lo que es tradición. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios viva de una manera más plena con Dios. Porque hoy en día no se sabe, al igual que en aquel tiempo, qué es mandamiento de Dios y qué es tradición. No se sabe. Hoy en día, oigan lo que les voy a decir. Por las tradiciones de hoy en día, en nuestras iglesias, usted es pecador, dependiendo la iglesia a la que vaya. Oh, sí. Es cierto. Si usted va a una iglesia, puede que usted sea un pecador. Y si usted va a una diferente iglesia, ahí usted ya no es pecador. Así estamos nosotros. Le dan una rebajita. Así estamos nosotros, hermano. Para las demás personas, ¿verdad? O sea, para la iglesia. ¿Ya? Ajá. Porque aquí no estamos hablando de Dios ahorita, ¿va? De Dios. Dios sabe quién es pecador y quién no es pecador, aunque así para nosotros sea el hombre más malo, más perverso y más pecador. Ese puede ser un elegido de Dios. Y nosotros por eso tenemos que cerrar nuestra boca. Cuando miremos que un hermano cometa un error, cometa un pecado, hermano, cierre su boca. Porque pueda que usted esté criticando y mandando al infierno a un escogido, a un lavado por la sangre de Jesucristo, que al final Él pueda que entre a la gloria y nosotros Y uno se quede criticando. podamos quedarnos. ¿Me entiendes? Mejor mire, ve, Señor, restáuralo, ayúdalo, levántalo, porque mañana, ¿qué dice Pablo? Dice, tú no tienes que criticar a nadie, no tienes que hablar chismes de nadie. Es más, dice Pablo, como que tú fueras quien está en ese momento en la situación. Porque tarde que temprano, hermano, nadie es perfecto. Humanamente, nadie es perfecto. Solamente en la mente de Dios es que nosotros ya somos perfectos, ya somos santos. Entonces la gente a veces quiere, si yo les pregunto a ustedes ahorita, ¿ustedes son pecadores o son santos? ¿Ah? Pecadores arrepentidos. Porque estamos aquí en el mundo, en el Claro, pecado. claro. Y nosotros somos hijos de Dios porque Dios los llamó. Ajá. Pero estamos aquí en el mundo de pecado. Exactamente. Tienen toda la razón. O sea que no estamos exentos del pecado. ¿Ya? Pero, hermano, en la mente de Dios y en el tiempo de Dios, nosotros no tenemos ni tan siquiera Allí sí. una mínima manchita. Pero lo que Dios dice, no Lo que dice la Dios gente. dice. Claro. Entonces, porque Cristo Jesús perdonó y quitó todas nuestras manchas, ¿dónde? Lo hizo oficial en la cruz del Calvario. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Pablo, hermano. Miren qué trabajo de Pablo. Y eso es que solo hemos hablado de unos ejemplos aquí. Pero ¿cuántos ejemplos hay en las iglesias? ¿Cuántas doctrinas hay en las iglesias? Doctrinas de hombres. Y Pablo lo dice. Mandamientos de hombre. Jesucristo le dijo a ellos, ustedes les dijo, invalidan el mandamiento de Dios
para guardar vuestra tradición. Entonces ahí Dios les dio, como quien dice, no, ustedes están confundidos con dos cosas. Jesús mismo lo dijo, ustedes invalidan los mandamientos de Dios por guardar vuestra tradición. De labios me honran nada más. Fíjense, hermano. Entonces, son 17 años que Pablo tuvo que hacer esos dos trabajos. Separar la ley de la tradición y luego examinar toda la tradición a ver cuál de la tradición puede ser observado. Como por ejemplo, el vino de la Santa Cena, Jesucristo dijo, no estorba en nada en el Evangelio. Ok, que se quede el vino. Él mismo tomó vino en la última cena. Es más, nosotros solo sabemos de una copa, ¿verdad? El pan y una copa de vino. No era una copa de vino, hermano. Eran 4 copas de vino. Pero lo que pasa es que en esa parte de allí hay que rever también, porque dice que por eso hasta uno queda trincado ahí bebiendo Santa Cena en el mismo culto, de mucho porro. Por eso dijo él, no, debe de ser una, porque con una nadie le pasa nada. Pero muchos ahí quedaban dormidos, ¿te das cuenta? Exactamente. Pero imagínense de que la tradición que nosotros sabemos, solo tenemos el conocimiento de una copa. Pero la tradición original eran 4 copas. Una era en la preparación, otra era ya antes de entrar a la Santa Cena, otra era, creo que ya en la mera Santa Cena, y otra al final de la Santa Cena. No eran poquitos. No, copada. No, es que eran, mire, le puedo decir algo. El pecado que Pablo le reclama a los corintios era porque ya cuando ellos estaban entonados, como dice Papalito, entonces ellos comenzaban a hacer divisiones en la iglesia. Y los ricos ya no se juntaban con los pobres. Entonces Pablo vio eso. O sea que Pablo no les está criticando que tomaran vino y que se pegaran su entonadita. No es eso lo que está criticando. Lo que está criticando es lo que, por eso les dice, ustedes, dice, vienen de sus casas acá, dice, y se toman el vino primero antes que vengan los demás. No esperan ni a los demás. Y unos se sientan en una mesa y no comparten con los que están allá, con los más pobres, dice. Entonces Pablo viene y aprovecha y les dice, ¿que acaso ustedes no tienen casas donde se puedan emborrachar? O les está diciendo que el haberse entonado es pecado. No, les está diciendo de que por estar así entonados y por hacer división entre la iglesia, él los está reprendiendo. Si tomar vino fuera pecado, entonces ¿por qué Jesucristo en la boda de Caná creó un milagro que se convirtió en pecado para los demás? Como contradice, ¿verdad? Y un pecado muchísimo mejor. Ajá. Porque el vino que estaban tomando. Que te habían tomado. Sí, porque el dueño de la casa, ¿qué dijo? ¡Ey, por qué es el mejor vino! Que si ese Jesucristo lo había hecho. ¿Ya? Entonces, no, hermano. Esas cosas son las que nosotros tenemos que saber. ¿Ya? Ahora, por esto es que yo no le voy a decir, entonces, hermano, desde ahora en adelante, emborrachémonos todos los días, que aquí, que allá, que no sé qué. No, hermano, hay que saber lo que estamos enseñando. ¿Ya? Pero yo, para poder yo guardarle la salvación a usted, no le voy a mentir a decirle que tomar un trago de vino es pecado. ¿Ya? No, hermano. Entonces, ¿estamos claros en eso? ¿Alguna pregunta con esto de la ley y la tradición? ¿Ya? ¿Está claro? Ok. ¿No se va a ir a emborrachar? Solo 4 copas, ¿no? No se va a ir a emborrachar, hermano. Que de 4 copas vayan a medio litro. Otra cosa que les quiero decir para aclarar bien ese tema es,
la prohibición del la prohibición de tomar vino llegó porque los dos sacerdotes se emborracharon. ¿Dónde vino el pecado? Cuando entraron al lugar santísimo y ofrecieron fuego extraño. Entonces Dios dijo, no, así sí no. Desde ahora en adelante, no se emborrachen con vino, porque en la borrachera hay disolución. ¿Qué significa eso? Que en la borrachera yo puedo pegarle a Karina porque yo ya no estoy pensando con mis 5 sentidos. Ese es pecado. O sea que ¿Sí? el pecado es las consecuencias de lo que hace una persona ya pasada de tragos. Ya pasada de tragos. Ahí es donde ya puede ser. Claro. Ese es el pecado. Pero que una persona se tome una copita de vino normal, no le afectó, eso no se le convierte en pecado. Claro. Yo vuelvo y le repito, yo no tengo que estarlo guardando a usted, ¿ya? Él se va a encargar de guardarlo a usted. Sí, señor. ¿Ya? Así de que vamos a continuar. Ahora, yo no quiero que ustedes piensen que yo soy, no, que Julio ya está enseñando, que ya, que no sé qué. Demuéstrenme que tomar vino es pecado, pero por medio de la Biblia, no por medio de su iglesia, ni por medio de su tradición. Demuéstrenmelo. Y yo comienzo a enseñar que tomar vino es pecado. Pero mientras no me lo explique esto, yo voy a enseñar lo que aquí dicen, porque a eso me ha mandado Dios. ¿Ya? Yo prefiero ser objetivo con la Biblia y no perjuicioso. ¿Ok? No es mi trabajo guardarlo a usted, hermano. Es el trabajo de Dios. Es más, no es ni su trabajo guardarse usted mismo. Eso ahí fui más enfático todavía. Porque si fuera mi trabajo guardarme a mí mismo, ¿ustedes creen que me salvara? No, porque No me salvara. Porque hay un imán. ¿Cuántas veces no le he explicado del imán? Hay un imán ahorita allá afuera de esa puerta, que me está jalando para afuera. ¿O ustedes creen que es mentira? Si ustedes dicen que a ustedes no, oramos por ustedes para que se reconcilien. Porque si nuestra carne no desea el pecado, hermano, entonces usted vive en otro mundo. No, ya está es muerto. difícil. Nuestra carne desea el pecado. Pero ¿qué nos hace a nosotros no aventarnos con todo el pecado? Es el otro imán, que es el poder de Dios. Y nosotros nos controla el imán, el poder de Dios. Pero si dependiera de mí, ¿qué cree que hago yo? No, búscalo. Entonces, ni el guardar mi salvación depende de mí. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Denle gloria a Dios por eso, hermano. Amén. Porque no depende de nosotros. Amén. Donde dependiera de nosotros, hermano. Yo inventé un dicho, ¿te acuerdas, mi amor? Y lo he repetido muchas veces. Y el dicho es: dos cosas son imposibles. Una, si la salvación depende de mí, es imposible que yo me pueda salvar. Y la otra es que si la salvación depende de Dios, es imposible que yo me pueda perder. Bendito sea Dios por su misericordia, por su bondad, por su gracia, porque si Él lo ha lavado a usted con su sangre poderosa, hermano, la entrada al cielo, usted la tiene garantizada. Y si usted la tiene garantizada, ¿en qué momento el alcohol va a hacer que usted pierda su salvación? En ningún momento, porque Dios lo va a saber guardar a usted. El error ha sido que se nos ha enseñado: si usted peca, se va al infierno. Si usted, claro, voy a explicar bien eso, ¿va? Pero es más, ya lo hemos explicado. Ya lo hemos explicado. Entonces la gente cada día vive que, ay Dios mío, hoy pequé y si hoy viene Dios me quedo. Mire el miedo con el que vive la gente.
Y Cristo dice, vengan a mí. Yo los hago descansar a ustedes. Pero la iglesia hoy en día no vive descansando en Cristo. Vive mortificada, vive con miedo, vive con temor y al final se siente en el infierno. Yo una vez prediqué en una iglesia, siempre lo he dicho, y yo dije, hermanos, ¿cuántos creen que Dios en la cruz del Calvario los limpió de todos sus pecados? Y toda la iglesia, amén, bendito, amén, 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 todo. Luego les digo yo, ¿cuántos creen que si Dios en este mismo instante desciende, cuántos se van con Él? Y nadie levantó la mano, como dos ahí, que tal vez ya entendían lo que era la gracia, tal vez 2 levantaron la mano. Y yo les digo, o sea, lo que yo les quiero decir a ustedes es de que no hemos entendido la gracia de Dios. Porque ¿cómo puedo decir yo que Él me limpió de todos mis pecados y perdonó toda mi deuda? Ya no debo nada, pero si hoy viene, me quedo. ¿Con qué deuda? ¿Qué pecado debo? La confusión está en que Él perdonó nuestros pecados mucho antes que usted y yo naciéramos. Ahí está la confusión. Y pensamos que Cristo en este mismo instante está muriendo en la cruz del Calvario por el pecado que acabo de cometer. Y que el pecado de mañana, Cristo tiene que morir mañana nuevamente en la cruz del Calvario para poder perdonar mi pecado. Cuando Cristo dice la Biblia en Hebreos, y lo quiero leer para que a usted le quede claro, hermano, 100% claro. Hebreos capítulo 10, mire lo que dice. Esto es hermoso, hermano. Dice, versículo 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día, tras día, tras día, tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, hermano, pueden quitar los pecados. Pero Cristo dice, habiendo ofrecido una vez, ya da cuenta que ya no dice día tras día, tras día, tras día, ni ofreciendo muchas veces. Dice, pero Cristo, con atención, hermana Marina, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde está sentado Cristo, hermanos? A la diestra del Padre. Ajá, no. ¿Dónde está Cristo? En el cielo. En el trono. Les estoy agarrándolo. de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. Diga conmigo, yo soy perfecto. Yo soy perfecto. Y hay que decirlo de corazón, porque si no estamos mal. Claro, o sea, hay que saber, ¿no? Hay que saber que Cristo me ha hecho perfecto. Una cosa, ¿saben qué es lo malo de eso? Lo malo de eso sería decir, yo me hice perfecto. Ahí sí, hermano. Yo logré hacerme perfecto. Ahí sí hay un grave error. Pero, miren lo que dice aquí. Que Él dice, porque con una sola ofrenda Él hizo perfectos. Dice, por unos días, dice. Por todas las Por una vez y para siempre. Mientras se arrepientan, dice. Si muere el pecado, se quedó, dice. No, hermanos, pongan atención, dice. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Sabe cuál es la confusión? Que en la iglesia No todos son. hay santificados y hay gente No son. que no es santificada. Por eso es que terminan ¿dónde? En el mundo.
Y la gente piensa de que perdió su salvación porque resultó en el mundo. No la tenía. No, nunca la tuvo. Pero los que la tienen, y usted dice, no, pero aquel se fue para el mundo y regresó. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Perdió su salvación y luego se la volvieron a dar? No, es que el que es salvo y fue santificado en la cruz del Calvario es perfecto para siempre. De que Dios lo trae, lo trae. No se le va a perder. Juan capítulo 17, Jesucristo está haciendo una oración y Jesús está diciendo, Padre, yo te doy gracias por todos los que tú me has dado. Los que tú me diste, ninguno se me perdió. Bendito sea su nombre, hermano. Si usted entendió lo que yo estoy enseñando ahorita, hermano, usted estuviera avanzando ahorita de verdad. Usted estuviera remolineando, pero yo creo que usted no entiende lo que yo estoy diciendo, hermano. Jesucristo está dando una profecía, está diciendo, de todos los que tú me diste, yo, hermano, soy uno de esos que fui dado a Jesucristo. Ustedes también. Y como hemos sido dados a Jesucristo, Él dice, a mí ninguno se me pierde. Wow. El que no es de él, el que anda ahí, baboya. Como dice en el libro de Juan 14, dice, mis ovejas Me conocen. Oigan, él está usando una forma posesiva. Mis. No dice las ovejas, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, si hay una oveja que no es de Dios, ¿lo sigue? No. Entonces no existe tal cosa como un cristiano que pueda perder su salvación. Porque la que es oveja, Sigue. sigue. Está fácil, hermano. Amén. Está fácil, no hay por qué confundir. Andan baboteando. ¿Ah? Dice, oyen mi voz y me conocen y yo las conozco a él. ¿Ya? ¿No, hermano? ¿Es hermoso, sí o no? ¿Cuánto le dan gracias a Dios, hermano? ¿Qué leía ahí, hermana Julia? ¿Cómo? ¿Cuál leía ahí? ¿En dónde? El libro que estaba leyendo. Hebreos capítulo 10. Si quiere entenderlo bien, ¿quiere que se lo termine de leer? Voy a terminar de leer. Dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Esto es hermoso lo que viene. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis ¿qué? Mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Jeremías capítulo 31. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados Qué bonito. y transgresiones. Entonces nosotros, hermanos, para terminar, sepamos bien que nuestra salvación, en nuestra salvación, usted no ha puesto ni un granito de arena, Nadita, no. ni le ha quitado, ni le ha puesto, ni le ha añadido, ni la ha estorbado, ni la va a estorbar, ni le va a agregar, hermano. Amén. Amén. Ni le va a agregar. Démosle gracias a Dios porque Él ha derramado de su misericordia para salvarnos. Aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué privilegio. ¿Sí o no?